it's real or not. Y Luis respondió. It's real, it's real. Un hombre las levantó en la ruta. Primero dejó a la amiga en su casa. Después siguió manejando con Elaina sola dentro del auto. Pero Elaina nunca fue vista de nuevo. Que usan capas idénticas a las del juego, que controla la mente de sus miembros en el punto de destruir familias, y que cuando haces zoom en Google Maps desde su propiedad, Mount Rainier está ahí nomás, al lado. No voy a concluir nada sobre esto porque no quiero desaparecer, pero después de todos esos nombres de lagos, después de Stephanie Stewart, después de estas capas y después de leer esa frase sobre el asesinato, honestamente ya no sé si quiero seguir buscando sobre esto. Fears of Faum es real y tengo pruebas. Para los que no conozcan Fears of Faum, aquí rápidamente, Fears of Faum es un juego que, pues, no es un juego como tal de muchísimo presupuesto, no es el juego con los mejores gráficos del mundo, pero lo que lo hace diferente en comparación a otros juegos, mis bros, es que es un juego que se dice que es basado en hechos reales, ¿sí? Algo muy importante, ustedes, si tienen una historia que les pasó, ustedes pueden enviárselo al creador del juego, porque al inicio de cada capítulo, ustedes pueden ver, aquí en el video lo va a mostrar y les va a mostrar que aparece un correo, que es Fears of Faum, algo así, en donde literalmente dice, si sobreviviste a alguna historia, por favor envíala. El hecho de pensar que esto le pasó a alguien más es lo que te mantiene como que te hace entrar aún más, porque no son casos como ultra secretos o súper imaginados, no, sino son casos que en realidad pueden pasar, ¿sí me entienden? Así que eso es lo que vamos a ver. Internet está lleno de juegos de terror que intentan hacerte creer que lo que pasa en la pantalla podría pasarte a vos, pero ninguno lo dice tan directo como Fears to Fathom, porque este juego no insinúa que sus historias son reales, sino que lo afirma. Fears to Fathom es un juego de terror que cuenta la historia de aquellos que sobrevivieron, y deja un email. Esta es la información que ustedes van a encontrar siempre al principio de cada capítulo, y son hasta el momento, la primera es Home Alone, Woodbury, y la tercera es Carson, la cuarta es Iron Bark, el sexto es el capítulo de la nieve, y el sexto es el nuevo capítulo que salió hace poco, que tenemos que jugarlo en el canal. Para que cualquiera le pueda enviar su experiencia. Y justamente el hecho de que cualquier persona pueda escribirle fue lo que desató una pregunta que dividió a la comunidad. ¿Estas historias son reales o no? Eso yo me ponía a pensar todo el tiempo. Los escépticos decían que no, que eran historias falsas, completamente inventadas y probablemente sacadas de algún foro de ficción de Reddit. Pero los que sí creían no podían sacarse de encima esa sensación incómoda que deja Fears to Fathom, porque se siente demasiado real, demasiado cotidiano, demasiado posible para ser inventado. Sí. Nadie agarró cada capítulo, uno por uno, y se preguntó si había evidencia de que eso pasó de verdad. O si existía alguien real con nombre y apellido detrás de esas historias. Y esta persona lo hizo. Así que eso vamos a hacer hoy. Y lo que descubrí no solo abarca un asesino real, un culto en medio del bosque, nombres y ubicaciones que coinciden a la perfección con el juego, sino también algo más. Una sensación imposible de ignorar, que Fears to Fathom no inventó el miedo, solo lo escondió donde ya existía. Así que prepárate, porque esto es probablemente lo más cerca que estuvo Fears to Fathom de volverse real. Fears to Fathom se volvió real. Tremendo, mis bros. Episodio 1. Home Alone. Miles Tiene tiene 14 años y se quedó solo en casa el fin de semana, porque sus padres salieron por trabajo, nada fuera de lo común. Calentó la lasaña que la mamá le dejó en la heladera, miró la tele, hizo la tarea. El tipo de día que cualquiera podría tener cuando está solo en casa. La verdad que el primer capítulo es... Se nota que como que el desarrollador estaba aprendiendo, ¿sí? No sé si alguno que está viendo sea el capítulo favorito de ustedes. No lo sé, pero pues como es el primero, dicen que mucha gente que no fue el mejor, que fue un capítulo bueno y es súper corto la verdad. Pero te mantiene con los pelos de punta, si estás pendiente de los detalles, te mantiene así bien tensionado todo el capítulo, en serio. La mamá le manda una foto, la sacó la vecina de la calle enfrente. En la foto hay un hombre parado en la puerta enfrente de su casa. Parce, me acuerdo la primera vez que jugué, aparte ese sonido me pegó un susto.
Miles se mete debajo de la cama Súbanle y todo el escucha la volumen. ventana romperse en algún lugar de la planta baja. Alguien entró a la casa. Y al chico no le queda más que esperar y rezar para que no lo encuentre. Mucha gente siento que le pasó que es que no, como tal, uno no sabe qué hacer en ese momento, ¿sí? La policía logra Como tal en el llegar juego. antes de que esa noche Yo normal perdí varias veces. se convierta en una tragedia. Este es el episodio más común y normal de todos, un caso de invasión de hogar, algo que ocurre todos los días en el mundo real, pero hay algo en un caso específico que me llamó la atención por lo mucho que se parece al juego. El 22 de junio de 2012, Luis Parce, es que lo Gutiérrez más loco Jr., es eso. un niño de 11 años, estaba Pensar mirando la que televisión en su casa. Este tipo investigó, se tomó el tiempo de hacer un video de 40 minutos de cada caso. Y es que me verán emocionado, pero es que, mis bros, la verdad es que yo soy muy fan de este juego. No sé si a ustedes les gusta más, les gusta menos o les parece normal. Y mucha gente de las personas que vieron este video y amigos míos han dicho que Fears of Fame es de sus juegos favoritos en cuestión de terror. Porque es un terror diferente, ¿sí? Tranquilo, como cualquier otro día, cuando su padre salió a buscar comida, dejándolo solo en casa. Vean, y usó la misma Todo letra, la misma transcurría forma. normal, nada fuera de lo común, hasta que escuchó un golpe muy fuerte en la puerta principal, seguido de un vidrio roto en la ventana de la cocina. El chico inmediatamente se escondió debajo de su cama mientras llamaba al 911. Y si se lo están preguntando, sí, tengo esa llamada. 911, where is the emergency? Are you inside the house? Yes. Are you alone inside the house? What room are you in? Where? My room. Is the person inside the house? Yes. Yes, ma'am. Y en el medio de la llamada, el operador dudaba de la veracidad de todo esto. No sé si es real o no, dijo. I don't know if it's real or not. Y Luis respondió. It's real. It's real. No. Después de todo eso, los pasos del intruso empezaron a Pobrecito, acercarse parce. cada vez más. He's coming. Y mientras Luis daba toda la información a los agentes del 911, Do you know how he got into the house? He broke the glass. I'm in my room. I'm under my bed. y tras 9 minutos de espera que se sintieron infinitos, el chico logró escapar por una ventana gracias a un oficial de policía que lo ayudó. La amenaza en este capítulo no aparece cuando el hombre entra a la casa, sino que aparece mucho antes, cuando alguien desde afuera decide que esa casa es la indicada, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo. El primer capítulo todavía te deja un refugio, todavía tenés paredes, una puerta, la posibilidad de esconderte y esperar que la ayuda llegue, pero el segundo capítulo te saca todo eso, y te deja completamente solo en la ruta. Episodio 2. Norwood Hitchhike. Parece que yo le decía Hichike. El Norwood Hitchhike. Holly es una chica de 19 Juegazo, años ese es muy y está bueno, la manejando verdad. sola de noche para volver de una convención de videojuegos. ¿Lo jugaron? ¿Lo conocen, mis bros? Que por cierto, pasen por el canal, mis bros, que ahí están todos los Fears. Está literalmente una playlist toda organizadita solamente para ustedes, ¿eh? Para que vean que uno los quiere. Tomó una ruta alternativa para evitar el tráfico. Nada raro, el tipo de decisión que cualquiera tomaría en esa situación. Frena a recargar gasolina en la primera estación de servicio que encuentra. Y mientras ella está dentro pagando, algo pasa afuera con su auto. Un hombre se aleja de su auto y se mete en una camioneta blanca. Si uno intenta hacerse de frente no pasa nada. Yo intenté irme porque el tipo yo lo vi. Y Ella también el tipo decide ignorarlo dependiendo y de donde tú dejes el carro, el tipo se mueve. Kilómetros después hay dos troncos en el medio de la ruta, acomodados de una forma demasiado prolija para hacer algo que se cayó solo. Se baja a sacarlos del camino y cuando vuelve al auto, este ya no enciende. No, pero si yo un viaje así...
así que decide hacer autostop. Qué miedo, brother, en serio. Minutos después aparece un hombre con una camioneta que dice que la puede llevar. Después de una conversación rara, ese hombre la deja en un motel. Desde la primera interacción con el recepcionista, algo no se siente bien, como si todos estuvieran planeando algo en contra de la protagonista, sin que ella lo sepa. Y ese pensamiento se refuerza aún más cuando Hawley toma un café en una máquina expendedora que la hace alucinar. Cuando le cuenta al dueño lo que le pasó, este le dice que no tiene ninguna máquina de café en el motel. Y cuando se la va a mostrar, No estaba. la máquina Marica, ya no estaba. la máquina ya no Alguien la estaba. colocó ahí por una razón. Y esa razón era ella. Lo que hace que este capítulo me incomode diferente a los otros no son los momentos de peligro, es que antes de que cualquier cosa pase, el acosador ya estaba ahí. En la estación de servicio se ve una camioneta blanca alejándose de su auto cuando ella sale, en el camino poniendo los troncos, esperando, como si Hawley llevara tiempo siendo observada sin que ella lo notara. Sí, y por cierto, vean esta parte. Y llevara tiempo Cuando siendo yo lo observada. jugué, cuando lo jugué en el canal, ustedes si se fijan en esta área, si ven que aquí hay como una especie de closet. La primera vez que tú ya te cuestas a dormir antes de esta, perdón, la segunda, porque primero sin pasa que esto, ella lo ¿sí? notara. Y claro, tú miras a este lado y aquí está el tipo observándote. Y después cuando ya uno se vuelve a dormir, como que uno Alejándose escucha un de su ruido auto cuando ella y como que te muestra que abre los ojos y pum. Y si uno alcanza a ver, si uno está pendiente de los detalles, uno alcanza a ver que alguien se escondió aquí y uno puede ver este movimiento de esta puerta. Uy, yo me acuerdo que, no recuerdo si la primera vez lo vi así directamente, no recuerdo si fue que yo lo vi y me fui para allá y me puse a abrir la puerta o fue que no lo vi. Abrí la puerta y ¡pum! Y me saltó un scream. Me asusté. Bueno, supongo que tenemos que abrirle, ¿no? Ese susto, parce. Uy, yo me pegué un susto esa vez. Cuando fui a investigar este capítulo, lo primero que me detuvo fue algo que parecía demasiado ¿En dónde habrá específico sido para eso? ser una casualidad. El capítulo se llama Norwood Hitchhike. Norwood es una ciudad real, está en Ohio, Estados Unidos, y cuando empecé a buscar Bien casos al de norte, depredadores parce, con ese en patrón medio de la nada. exacto, en esa zona específica, un nombre apareció en todos los archivos. Larry Ralston. Ralston música. creció en Norwood, dejó el secundario sin terminar y entre 1975 y 1977 se convirtió en una de las personas más buscadas de esa región. Pero su método no era impulsivo, no era el tipo de persona que elige a alguien y actúa en el momento, Qué sino miedo, que marica, en Ralston serio. estudiaba a sus víctimas, las observaba, veía cómo se movían, dónde esperaban y si estaban solas, y cuando elegía, el primer paso era siempre el mismo, hacerlas sentir seguras. Las recogía en la carretera, les ofrecía un viaje, algo de vino, conversación, el tipo de cosas que hacen que una persona baje la guardia cuando está con un desconocido, y cuando lo rechazaban, las estrangulaba. Le quitó la vida al menos a 5 mujeres, todas jóvenes, todas solas, todas en situaciones donde alguien que parecía ser su única esperanza en el medio de la carretera se convertía en la verdadera amenaza. El 15 de enero de 1997, una chica de 15 años, llamada Elena Bear, salió de fiesta con una amiga y decidió volver a casa haciendo autostop. Una decisión Dicen del simple, 77. el tipo de cosa que en ese momento probablemente ni siquiera parecía peligrosa. Un hombre las levantó en la ruta, primero dejó a la amiga en su casa, después siguió manejando con Elena sola dentro del auto, pero Elena nunca fue vista de nuevo. Tiempo después encontraron su cuerpo en el fondo de un arroyo. Había sido estrangulada. Y lo más inquietante es que en ese momento nadie sabía realmente quién estaba detrás de todo esto, porque hasta ese momento Larry Ralston era casi un Parce, qué fantasma. locura, en serio. Un qué nombre miedo. que aparecía alrededor de desapariciones, cuerpos encontrados en zonas boscosas y chicas que nunca volvían a casa. Pero sin una prueba definitiva que lograra conectarlo todo, hasta septiembre de 1977. 3 adolescentes denunciaron haber sido secuestradas por un hombre mientras viajaban solas de noche.
El tipo la subió al auto, la llevó hasta una zona rural alejada de la ciudad y ahí las atacó. Pero esta vez algo salió distinto, las 3 sobrevivieron y lo más importante es que pudieron describirlo. Las chicas ayudaron a identificarlo y cuando la policía empezó a investigar más profundo, todo empezó a encajar alrededor de Larry. Y ahí fue cuando el capítulo empezó a pegarme distinto, porque en Norwood Hitchhike, Holly tampoco entra al peligro de golpe. Primero aparece en alguien ofreciéndole ayuda, después en una ruta vacía, después en el motel, después en esa sensación constante de que alguien ya venía siguiéndola desde antes. No se siente como un ataque improvisado, se siente como alguien que ya eligió su víctima hace rato, y eso era exactamente lo que hacía Ralston. Pero lo peor es que esto ni siquiera termina con Ralston. Años después, el FBI tuvo que mirar de frente este mismo miedo y abrir investigaciones especiales sobre asesinos que cazaban mujeres en las rutas y autopistas de Estados Unidos, después de encontrar cientos de cuerpos abandonados cerca de carreteras en distintos estados. Porque durante años desaparecer en una ruta de noche no solo fue una historia aislada, sino que fue un patrón. Right now, we have multiple serial killers operating in the United States, without a doubt. The suspect pool for all of those within Claro, porque estas personas como están siempre andando, se pueden aprovechar de eso, ¿sí me entienden? Este juego transmite muy bien. Les digo que si ustedes tienen la oportunidad de jugar un juego así, háganlo. Porque es que lo que hace que este juego lo sea como tan bueno es de que te hace entrar muy bien en el papel y te hace sentir tan vulnerable. Siento que eso es la manera, porque tú no te puedes defender, no tienes un arma, no tienes, solo lo único que tienes como una linterna. Y la única manera, entre comillas, de defenderte es escondiéndote, lo cual te deja muy susceptible. Parce, o sea, es que marica, es que pensar que a alguien le llegó a pasar esto es muy loco, weón, en serio. trucking community is 450 suspects right now. Y ahí es donde este capítulo deja de sentirse como una coincidencia, porque ya no parece solo un caso real que se parece al juego, parece una de esas historias que el juego no inventó, sino que encontró esperando en la oscuridad. Una mujer sola, una ruta vacía, alguien que parece querer ayudar, y cuando te querés dar cuenta, ya era demasiado tarde. Eso es lo que hace Norwood Hitchhike, y eso es exactamente lo que hacía Larry Ralston. Y lo que más me cuesta sacar de la cabeza de todo esto es que Rail, el desarrollador, recibe las historias por email, cualquiera puede escribirle, por lo que no puedo dejar de pensar que en algún momento una de esas chicas que sobrevivió a Ralston pudo haber mandado su historia ahí, sin saber que iba a terminar siendo convertida en otro capítulo más de Fears to Fathom, pero no como una coincidencia, sino como una herida que alguien volvió a abrir. Y acá fue donde empecé a dudar de verdad, porque hasta este momento las coincidencias entre el juego y la realidad venían siendo demasiado buenas, demasiado precisas. Episodio 1, episodio 2, todo parecía empujar en la misma dirección, pero el tercer capítulo no me dio eso, no me dio un nombre exacto, no me dio una ubicación perfecta, no me dio un caso que cerrara como los anteriores, y por primera vez pensé algo que no quería pensar. ¿Y si los que decían que todo esto era una exageración tenían razón? ¿Y si las coincidencias reales terminaban justamente acá? ¿Y si yo mismo estaba completando los huecos con mi obsesión? Porque esa era la explicación más cómoda, la fácil, que Fears to Fathom no se estaba volviendo real, que solo estaba agarrando miedos comunes y haciéndolos parecer algo más. Y sinceramente, por un momento, el tercer capítulo parecía confirmar eso. Una ex que no acepta el fin, una obsesión que sale de control, cosas que pasan todo el tiempo, en cualquier ciudad, en cualquier año. No había un mapa, no había un nombre escondido, no había una pista imposible, solo algo demasiado humano. Y ahí fue cuando dije, no, esto no puede terminar así. Si los capítulos 1 y 2 me habían mostrado coincidencias demasiado fuertes como para ignorarlas, tenía que haber algo más allá detrás de todo esto, algo que no estaba en la superficie, algo que no va a aparecer si seguía mirando los mismos lugares de siempre. Tenía que estar en otro lado, en algún lugar oculto, aislado, entre montañas y árboles, lejos de la ciudad, en un lugar que parecía escondido a propósito, un lugar que solo encontraría a alguien lo suficientemente obsesionado con una sola pregunta:
Y en este punto creo que mi obsesión ya es lo suficiente como para poder acercarme a esa respuesta. Y así es como llegué al capítulo que sabía que desde el principio iba a ser distinto a todos los demás. Episodio 4. Ironbark Lookout. Ah, no. ¿No era el capítulo 3? No, parece que no habla del capítulo 3, ¿no? Como que se lo salta. Sí, también se lo salta. Sí, se lo salta. Claro, es que también entiendo porque es que, mis bros, el capítulo de Carson no tiene como una especie de pista para que uno se pueda fijar en un lugar o en una ciudad así. En algún Vamos a lugar verlo. oculto, aislado, entre montañas y árboles, Parce, este lejos de la capítulo, güey, ciudad, o sea, en un una lugar que chimba, parecía pero escondido a es propósito. buenísimo, marica, Un lugar en que serio. solo encontraría a alguien lo suficientemente obsesionado con una sola pregunta. Y en este punto creo que mi Este obsesión ya es lo capítulo es- suficiente como para poder acercarme a esa respuesta. Y así es como llegué al capítulo cine, que sabía parce. que desde el principio iba a ser distinto a todos los demás. Bueno. Alístense, mis bros. Episodio 4. Ironbark Lookout. El mejor. Jack Nelson consigue trabajo como vigía de incendios en el Parque Nacional Estatal Ironbark. Es que el juego no tiene los mejores gráficos. Lo que hace al juego bueno son las historias. Y aparte, siendo sincero, siento que los mismos gráficos le ayudan al juego, ¿saben? Porque siento que no me imagino un Fear to Fawn con gráficos Full HD 4K. Aunque también estaría bien, sí. Pero estos gráficos claramente no son los mejores, pero como que le dan ese toque, sí, ese granito de arena que le da fuerza al juego, ¿sí? No sé, pero a mí me gustan así, la verdad. Una torre en el medio del bosque, completamente aislado, con una radio para comunicarse con otros vigilantes y binoculares para detectar humo. Las primeras noches son raras, pero explicables. Un campamento abandonado, pero no hace mucho tiempo, porque todo sigue ahí. La fogata, las pertenencias, todo intacto. Y Ahí tuvieron que levemente, desaparecer a a lo alguien. lejos... El man está ahí. No se alcanza a notar muy bien, pero el man está por aquí escondido. Lo alcanzas a ver, sí, creo que si te fijas muy bien, ahí se puede notar. Pero el man está acá. Pero por la resolución del juego y quizás no está muy bien enfocada la linterna, pero el man está aquí escondido. Ahí creo que se puede notar, no sé si lo alcanzan a ver un poquito. Pero bueno. Noches después, Jack se despierta en medio de la madrugada. ¿Vieron la sombra? Marica, este capítulo en serio no lo supero, es muy bueno. Y cuando mira por la puerta de su cabaña, y como si eso fuera poco, a causa de una fuente de humo se encuentra con algo inexplicable en el bosque. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Y loco, parce, ese capítulo es muy bueno. Ese capítulo es buenísimo, parce, en serio. ¿Y saben algo? Antes de continuar, es un pequeñito spoiler, pero para las personas que no lo sepan, aunque si yo sé que si se lo vieron en el canal o si lo vieron con alguien más, que no importa, mi bro, si lo vieron con alguien más, se lo pueden volver acá aquí con el forero, mis bros, que ahí está en el canal, mis bros, pero cuando estamos trabajando, creando como los pronósticos del aire, cómo está todo, sí, si uno ha encontrado a alguien, uno tiene que, como no es un guardabosques, pues uno tiene que mandar los registros, sí. Hay un momento en el que después de como asustarnos, después como intentan comunicar con nosotros en la radio. Y es una persona pidiendo ayuda. Lo que pasa es que no sé si se alcanzan a notar aquí. Esto, véanlo así bien de cerquita. Esto que está aquí es un cuerpo, está acostado. ¿Vea? Esta es la cara. Este es como un brazo. Entonces le intento mostrar para que a ver si lo alcanzan a notar. Está acá como acostado boca abajo y aquí están las piernas y este es el cuerpo.
Vean que si ustedes logran ubicarse bien en el mapa y ustedes le dan una indicación correcta a esta persona, que uno le dice como el montañista, lo pueden salvar. Y si ustedes les dan la dirección incorrecta, la secta lo encuentra. Y es curioso porque cuando ustedes están jugando, él pregunta hacia qué lugar tengo que ir, hacia la izquierda, hacia la derecha, a partir de aquí a tal hora, a tal lugar. Pero si ustedes se equivocan y dan la dirección que no es, como me pasó a mí, este tipo, o sea, va a ir andando y él va a decir, oh, te veo. Y uno queda como que, ¿a quién ves? Y uno escucha, pero está silbando y uno, no, ese no soy yo. Hello? Is anyone there? I need help. Please, someone answer. Hello? Can anyone hear me? Oh, thank goodness. I'm lost, and I'm really starting to freak out. I don't even know Yo where to start. ni siquiera sé I dónde went out empezar, to explore ¿sabes? the area and lost track of Y time. perdí la noción del... No sé, parce, pero no sé, yo soy muy desconfiado. And now, thank goodness, I see it. Lo veo. ¿Qué I'm at a ves? trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Estoy en una intersección del camino ahora, pero no puedo recordar si debo tomar el camino. No, ¿qué intersección tomar el camino? ¿A la derecha o al izquierdo? Para volver al comienzo del sendero. Espera. Una intersección. Una intersección. ¿Será que mis bros? ¿Será que el tipo está en el lugar donde está el campamento? Pero no puedo recordar si debo tomar el camino de la derecha o el de la izquierda para volver al comienzo del sendero. Pero es que mis bros no sé qué decirle. ¿Qué le digo? I'm going to be Derecho. honest. I had my suspicions on the left trail, but if you say so. Thanks for helping me through this. I'm right here! I hear you! Te oigo. I hear your whistles. What? No. I see you behind the trees to my right. You're freaking me out. Y eso es un dato que yo no me he dado cuenta, sino que yo me di cuenta porque en serio yo estaba re obsesionado con este capítulo porque me pareció buenísimo desde que me lo vi con Auronplay, imagínense. Me lo vi con Auron, yo creo que lo conocen claramente y si lo ven, me fascina. Fue puta, parce, me encanta, parce, este capítulo. Es que, parce, todo el tiempo uno lo mantiene tensionado sin saber qué va a pasar, cuándo lo van a asustar, uno no sabe. Y por cierto, uno le detecta el micrófono. Esa parte tienes que saber cómo actuar porque Cuando si no actúas escapa bien, y pues reporta pierdes. todo, incluso con una foto real de lo que parecía ser un culto, nadie le cree. Este siempre fue el capítulo más amado por Oigan, la ¿será comunidad que y le más alcanzó a tomar la controversial de foto y la saga. tiene? Los primeros ¿O habrá tres se sido una cosa del juego? sostienen fácil, un intruso, una ex psicópata, un depredador en la ruta, eso ocurre, pero un culto operando desde un parque nacional, perdido en lo profundo del bosque, haciendo desaparecer personas con alguien infiltrado, eso es otro nivel. Para este episodio arranqué buscando algo muy específico, un caso real de alguien trabajando solo en una torre de vigilancia de incendios que hubiera desaparecido o que hubiera encontrado algo que no debería haber encontrado. A mí me hace sentir aún más fuerte, me hace sentir, más en el cuento, me hace sentir más dentro de esta historia el hecho de que yo tengo un familiar que él vivió cerca de esta área, él vivió en esta área, bueno, es el estado, sí, eso fue en Washington State. Washington, si ustedes saben, Washington en Estados Unidos hay dos Washington. Está Washington DC, que es el distrito capital que está en el área de Virginia, y está Washington State, que está California, en toda la costa
oeste de Estados Unidos está California, aquí está Oregon y aquí está Washington State, que es donde está la ciudad de Seattle y todo eso, ¿sí? Y en esos bosques fue donde pasó esto. Y me da curiosidad porque cuando me pasé el juego, me acordé que un familiar vivió en un área cercana a Seattle, que es donde están todos estos parques así. Y me ponía a pensar, Dios mío, o sea, él andaba por todos los parques así, parques nacionales, por todo el bosque. Y yo le dije, mira que esto pasó en esos bosques. Y él le dije, como que voy, como que voy. Trabajando como vigía de incendios en Alberta, Canadá. Su torre era la Athabasca Fire Lookout. Un solo camino de tierra llegaba hasta ahí, y en invierno nadie subía. La gente que la conocía decía que ese era su lugar, su hogar. 18 años en esa torre, sin faltar un solo día. Qué El 25 de miedo, agosto de parce, espere. 2006, en esa ¿Que torre invierno nadie iba hasta por conocía, allá? decía que ese era su lugar, su hogar. 18 años en esa torre, sin faltar un solo día. No, parce, qué miedo. Ustedes estarían solos El por allá. 25 de agosto de 2006, No me creas Stephanie tan habló bueno. por teléfono con su familia como cualquier otro día. Todo bien, pero la mañana siguiente, Stephanie no respondía. El check-in era rutina, al menos 3 veces por día, todos los días, durante 18 años seguidos. Pero ese día no lo hizo, ni una sola vez. Su supervisor notó que algo estaba mal, por lo que decidió subir ese camino de tierra. La camioneta de Stephanie estaba estacionada afuera. Subió las escaleras, pero ella no estaba dentro. En la cocina había una olla de agua hirviendo, sola, sobre la hornalla, y en el piso pequeñas gotas de sangre. La búsqueda fue una de las más largas de la historia de Alberta. Helicópteros, cientos de voluntarios, perros rastreadores, revisión en cada rincón ¿Será del que le área, pasó fue a una pero señora? no encontraron nada. Los investigadores descartaron un ataque de animal, descartaron un accidente, la evidencia apuntaba a otra cosa. La policía concluyó que Stephanie fue víctima de un homicidio. Su cuerpo nunca fue encontrado, no hubo arrestos y probablemente nunca nadie logre descubrir qué pasó con ella. Y lo que vino después de su desaparición le da al caso una dimensión que no esperaba. El gobierno de Alberta revisó el estado de las 127 torres de vigilancia de incendio de la provincia y las reforzó a todas. Puertas con cerradura, botones de pánico, radios personales en todo momento, capacitación en defensa personal y quitaron todos los carteles que señalaban el camino hacia las torres desde las rutas principales, como si supieran que existe una amenaza real ahí afuera en esos bosques que no pueden ver, pero que existe. 127 torres, porque lo que le pasó a Stephanie demostró que una persona sola en ese tipo de lugar no tiene ninguna protección real frente a alguien que quiera llegar hasta ahí. Claro, es muy vulnerable. Aparte de que yo no aceptaría un trabajo así si yo no tengo. Yo creo que uno debe estar armado, ¿no? Transcurre en el noroeste. Escuchen. Desapareció en Alberta, Canadá, y Ironbark Lookout transcurre en el noroeste de Estados Unidos. No es el mismo lugar, y si quería ser honesto con la investigación, no podía ignorar eso, así que cambié el enfoque. Si no podía verificar el evento desde la ubicación del juego, quizás podía verificar la ubicación. Ironbark State Park no aparece en ningún mapa, pero el juego da pistas. La ciudad de Roseburg, en Oregon, Washington, una torre de vigilancia solitaria. State of Washington, ¿sí ves? Washington State. Ahí lo dice, State of Washington, acá lo dice. Roseburg, aquí lo dice, State of Washington. En Oregon, Washington. Washington acá. Washington State. Una torre de vigilancia solitaria con un lago cercano. Cuando fui a buscar torres reales, torre de vigilancia solitaria con un lago cercano. Vean, aquí abajo está Oregon, toda esta parte, aquí está Nevada, toda esta parte es California, Oregon, y aquí está el estado está Seattle, como dicen los españoles, Seattle, que por cierto, porque yo quiero conocer la ciudad, mi bros, porque The Last of Us Parte 2 fue ambientado ahí, y también Infamous Second Son, entonces como que yo le tengo como que aprecio a esa ciudad, la quiero ir a conocer. Claramente cuando la vayamos a conocer, yo voy a hacer un video en las áreas donde se hizo The Last of Us Parte 2, que por cierto, mis bros, pasen por el canal porque todas las ciudades que conocemos y todos los lugares en los que vamos nuevos, yo hago un videoblog así, todo súper bueno, Real. Claramente, si vamos a Seattle, claramente va a ser un video buenísimo allá. De incendio en esa región, me encontré con Gobbler's Knock Fire Lookout en el Parque Nacional Mount Rainier, Washington.
El interior de esta torre se parece demasiado al del juego, pero esto Marica, podría ser igualito. simplemente una coincidencia. No, y eso es verdad, vean que es verdad. Y eso es una dirección que usted literalmente tú, como yo, podemos buscar. Eso se puede literalmente buscar en Google. Tú pones en Google la ubicación y te sale, porque yo lo vi. El mismo modelo de torre usado en muchos parques, pero lo que no podía ser una coincidencia es esto. Hay reportes de lugareños y personas que viven cerca del parque que reportan actividades extrañas en sus límites. Y específicamente hay un caso de alguien que tomó una foto de una figura encapuchada dentro del Parque Nacional Mount Rainier, el mismo parque donde está la torre. Pero eso tampoco era lo más importante, porque comparé la ubicación Parce, es con que el mapa del acá juego pasan y mi cosas tan primer raras, instinto weón. fue buscar los nombres de los lagos, porque en el gameplay, en la computadora de la cabaña, se nos muestra un mapa del parque. Nombres que no parecen importantes hasta que los pones en Google Maps. El primero fue el más evidente, Goat Lake. Goat Lake. Cuando lo busqué apareció enseguida, estaba literalmente al lado de Gobbler's Knob Fire Lookout, al lado, en el mapa real y en el mapa del juego. Y ahí fue cuando dije, pará, porque si este nombre estaba ahí, si era algo real, los otros también lo son. ¿También lo son? Así que busqué el siguiente, Gold ¿También Lake. está Goat Lake? En el juego aparece como un lago grande cercano a la torre. En Mount Rainier no es exactamente un lago, es un sendero que lleva a varios lagos llamados Golden Lakes. Mismo nombre, misma idea. Podrían ser coincidencias, así que seguí. Eagle Peak, el pico del águila. Lo busqué en el mismo parque. Y ahí estaba, con vista perfecta al pico principal del monte. Pero ¿cómo podía ser? Los nombres del mapa del juego estaban en el mismo parque donde se habían reportado figuras encapuchadas en el bosque, así que seguí buscando. Hidden Lake fue el siguiente, el lago escondido. Ese fue el más difícil, como su nombre lo dice. En Google Maps aparece completamente escondido. blanco, congelado. El satélite lo capturó en invierno, por lo que tuve que entrar a fotos históricas para verlo, pero ahí estaba también. 4 nombres exactos en el mismo parque nacional. En ese momento los hilos empezaron a conectar solos. El desarrollador no eligió nombres al azar, tomó nombres reales de lugares reales, de parques y provincias donde ocurrieron desapariciones sin resolver, y los metió en el mapa del juego, como si estuviera dejando hilos sueltos, para que alguien que estuviera lo suficientemente atento pudiera tejer la verdad. No puso el nombre del parque, no puso el nombre de la ciudad específica, pero puso los lagos. Y los lagos llevan exactamente ahí, a donde esas historias ocurrieron. Ese era el lugar. Y cuando empecé a investigar el historial de ese parque, lo que encontré se empezó a parecer demasiado al ambiente que construye el juego. Porque Mount Rainier tiene desapariciones, y no son pocas. Tiene más de 400. Y varios de esos casos no tienen explicación clara. El 4 de octubre de 1996, Sheila Kearns terminó su turno como recepcionista en el hotel Paradise Inn, dentro del parque Mount Rainier, como cualquier día, pero después de esa noche nunca más fue vista. Su cuerpo fue encontrado 7 meses después, en una zona cercana al hotel. La causa de muerte nunca se determinó, y el caso sigue abierto. En junio de 2020, 3 hombres desaparecieron en Mount Rainier en menos de una semana. 3 personas, 7 días, el mismo parque y sin explicación oficial para ninguno. Y como esos, hay cientos y cientos de reportes más en los archivos de incidentes del parque entre 1989 y 2025. Y es verdad que el terreno en estas zonas, como Mount Rainier, es peligroso. Senderos que se cortan, fauna salvaje, condiciones que cambian rápido. La explicación más probable para la mayoría de desapariciones son accidentes. Siempre. O mejor dicho, casi siempre. Claro. Es como... Por- Claro, si no se investiga, es lo más fácil de decir, ¿no? Ah, no, a este le pasó esto. Caso cerrado. Que más probable no cierra para todos los casos. No cierra para el de Sheila Kearns, cuya causa de muerte nunca se determinó. No cierra para el de los 3 hombres de 2020, sin explicación. Y no cierra para el de Stephanie Stewart, cuyo cuerpo nunca apareció y cuyo asesino nunca fue identificado. A todo esto te estarás preguntando, ¿y el culto que aparece en el juego? ¿No vas a hablar sobre eso? Bueno, con Claro. respecto a ese tema.
Mientras seguía investigando el área en Google Maps, haciendo zoom Marica, es que... Pero qué locura, en serio. Uf. Qué locura. En serio, man. Es que... Marica, qué loco, vean. O sea, ustedes estarían en un lugar así. con respecto a ese tema. Bueno, así no, claramente Mientras no, seguía yo sé que no. investigando el área en Google Pero vean, Maps, haciendo zoom, agrandando literalmente es en medio tema. de la... Como decimos los Mientras colombianos, seguía en la investigando el PM, área en en la Google puta Maps, mierda. haciendo zoom, agrandando y achicando el mapa, en la zona de alrededor de Mount Rainier me apareció algo que no estaba buscando. A menos de una hora del parque, en la ciudad de Shelm, Washington, hay una propiedad enorme, pero enorme, marcada en el mapa. El nombre que aparece es Ramtha School of Enlightenment. Me acerqué más. Había una entrada. Y en esa entrada, carteles, uno en inglés, otro en español, pero dicen lo mismo, propiedad privada, no pasar. Lo que me causó la suficiente curiosidad como para seguir buscando. Entré al sitio web del grupo. La primera imagen que aparece es una mujer parada en lo que parece ser un escenario o tarima, con los brazos abiertos y alrededor una cantidad enorme de personas aplaudiendo. Todas mayores. Seguí bajando. La siguiente foto. Personas disparando arcos con antifaces para dormir puestos, con los ojos tapados. Atrás se ve una mansión enorme. Más personas caminando y una de ellas lleva una capa negra. No entendía nada de lo que estaba viendo, así que... Ella, no solo ella, vean, esta persona también. Bueno. Ella y ella. bajé más. Y habían personas meditando, sentados en fila a lo largo de una cancha de fútbol enorme, al aire libre. Así que bajé de nuevo. Pero acá tuve que parar. Muchísimas personas con capas negras, largas, caminando juntas en lo que parece ser el borde de un campo o un bosque. Docenas y docenas de personas. En ese momento no entendía absolutamente nada de lo que estaba viendo, por lo que decidí seguir investigando. Bueno, puede que sí sean las capas negras o que sea quizás la foto que captura o sea, como que se ve negro, ¿sí? Una de dos. Pero sí parece que también se puede tomar así. Lo que encontré no me aclaró nada, al contrario. El programa 2020 de ABC News les dedicó una investigación completa. JZ Knight, la mujer que dirige el grupo, dice canalizar un guerrero de 35.000 años llamado Ramtha. Sus seguidores le pagan entre 400 y 1.500 dólares para escucharlo hablar a través de ella. El grupo lleva funcionando desde los años 70. 86.000 personas pasaron por sus eventos en todo el mundo. En ese programa aparece una ex seguidora y su testimonio es muy turbio. I was obsessed. I couldn't stop. Después aparece otra mujer. Su esposo consiguió un cassette de Ramtha y empezó a escucharlo una y pero otra vez. parce, Se obsesionó. parece Jake Paul. Su esposo consiguió un cassette de Ramtha y empezó a escucharlo una y otra vez. Se obsesionó con la idea de que el mundo iba a terminar. Empezó a regalar los muebles de su casa. Pusieron la casa en ejecución hipotecaria. Dejó su trabajo y se fue. Le preguntan a la mujer, ¿qué le está haciendo Ramtha a las familias como la tuya? Y ella responde, What is Ramtha doing to families like yours? Tearing them apart. I don't know what she did to my husband, but he's not the same he was. You know, he's just not the same person he was a few months ago. y Por acá ejemplo, mírate, aquí les están hablando a hacer a esta gente es que pagando como 400 ¿a cuánto? 400 a 1.000 dólares para que los grabara o para que hablar supuestamente con esta persona que era una comunicadora. es donde aparece el detalle más perturbador de todo esto, porque Ramtha predice catástrofes, terremotos, inundaciones, erupciones, y les dice a sus seguidores que en el único lugar donde van a estar a salvo cuando eso llegue Es ahí. es en Washington. Cientos de personas lo creyeron, limpiaron sus cuentas bancarias, dejaron a sus familias, abandonaron sus trabajos y se mudaron a vivir cerca de Shelm, Washington, al lado del Parque Nacional Mount Rainier. He became obsessed with the idea that the world was going to end. He began giving away our furniture. We had just bought a house. He put the house up for foreclosure. He Por let si yo his pensé que era business un man, la go, verdad, and y he en moved principio. up to an area near the Sequoias.
No estaban cerca del parque por casualidad, estaban ahí porque alguien les dijo que ese era el lugar elegido. Y hay algo más, en los documentos del propio grupo hay una afirmación que se lee tal cual así: el asesinato no es malo ni incorrecto, esto está escrito en sus propios materiales. If you only believe that you only are going to, you're born and you die, and there's no afterlife, murder is definitely wrong. If you believe in a continuation of life, that's a different story. In a divinity, if we're immortal and we're going to live again, then how could murder be wrong? The person who commits a murder, for instance, doesn't need to be punished by being put into prison. No sé si este grupo tiene algo que ver con lo que pasa en ese parque, pero sí sé que existe, sé que está a 1 hora de Mount Rainier y que tiene 2000 seguidores concentrados en esa zona específica, activos, que usan capas idénticas a las del juego, que controlan... Oiga, sí, ¿no? Sí. También puede ser abrigos, pero es que digo, abrigos sí, pero es que curioso, uno que otro, ¿cierto? Pero tantos así con sus capuchas negras, ¿sí ven que son como capas negras? Mira, ese está todo en negro, todo en negro, todo en negro, todo en negro. Es que ¿cómo fue para ir para allá? Concentrados en esa zona específica, activos, que usan capas idénticas a las del juego, que controla la mente de sus miembros en el punto de destruir familias, y que cuando haces zoom en Google Maps desde su propiedad, Mount Rainier está ahí nomás, al lado. No voy a concluir nada sobre esto porque no quiero desaparecer, pero después de todos esos nombres de lagos, después de Stephanie Stewart, después de estas capas y después de leer esa frase sobre el asesinato, honestamente ya no sé si quiero seguir buscando sobre esto. Episodio 5. Como él lo dijo, porque no quiero desaparecer. Yo también mejor me quedo quietico. No le buscamos males al cuerpo. Good Booty Getaway. El 5º capítulo es el último, y el que después de todo esto que acabamos de ver, quizás parezca más cotidiano. Quizás. Harp alquila una cabaña para pasar el fin de semana con 2 amigos. Cuando llega, el supuesto dueño, Rick, ya estaba ahí. Hace cosas que no terminan de cerrar, aparece sin avisar. Le pregunta varias veces si está sola, y cuando finalmente el verdadero Rick le escribe a Harp, este le dice que lleva semanas sin ir a la cabaña, que no entiende de qué le está hablando. El hombre que estaba en la cabaña no era Rick, era un impostor, alguien que se había apropiado del espacio sin tener ningún derecho sobre él, y cuando Harp lo descubre, era demasiado tarde. Uy, qué miedo, parce, me da miedo. Para este capítulo... Y parce, es que ¿saben? No me la quiero ver porque quiero pasármelo. Estos son los últimos 2 capítulos que me hacen falta. Este y el nuevo que salió. Porque el resto, los otros 4 están en el canal, mis bros, por si a ustedes les gusta el juego. Si ustedes compartan ese gusto por este juego y dicen que les da curiosidad, pues los invito para que se unan por la comunidad que no para de crecer.